Bueno, entonces aquí tenemos los temas de hoy para poder ya ver los planos como son en la parte estructural. Tenemos que entender algunas cosas de las estructuras, lo que les sucede a las estructuras. En la clase pasada vimos los tipos de estructuras que existían, cómo funcionan esos tipos de estructuras, y ahora lo que vamos a ver es lo que le sucede al material cuando se somete a cargas. Resulta y acontece que todos los materiales tienen una diferente forma de resistir esas cargas, ¿sí? La estructura como tal en una edificación es el esqueleto que soporta el peso de esa edificación. O de los elementos que conforman no tanto la edificación, sino el objeto que tiene que eh, vencer la fuerza de gravedad, porque realmente lo que sucede con todos los objetos es que ellos tienen que soportar esa fuerza de gravedad, y esa fuerza de gravedad la soportan mediante la estructura que contienen. Nosotros tenemos una estructura que es nuestro esqueleto, y los demás objetos, cada cosa que hay en este planeta tiene su propia estructura que hace que se soporte las fuerzas que se generan tanto de gravedad como de otro tipo. Pero básicamente es la fuerza de gravedad la que actúa sobre todos esos objetos. Entonces hay una estructura, esa estructura se somete a ciertas condiciones. Entonces aquí vamos a ver ese tipo de condiciones. Son 5 condiciones fundamentales en las cuales las estructuras deben soportar. Entonces, en este caso, hablando de las edificaciones, ya yéndonos un poco más específico a eso, vamos a encontrar este tipo de esfuerzos. Esfuerzos es la forma como actúan esas cargas en la estructura. Entonces, vamos a ver esos esfuerzos que se generan. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque realmente cuando nosotros generamos una estructura o se diseña una estructura para una edificación, los elementos que conforman esa estructura deben considerarse claramente en los planos. Entonces, todas las condiciones para hacerse o para la construcción de esa estructura debe llevar todas las especificaciones técnicas que hacen que esa estructura funcione adecuadamente para las cargas que va a soportar. Entonces, cuando esa estructura es sometida a esas cargas, ¿sí? Cuando es sometida a esas cargas, entonces le suceden una serie de situaciones a esa estructura que esa misma estructura tiene que vencer y tiene que soportar sin dañarse, ¿sí? Entonces, eh, debe soportar claramente, primero por el material, o segundo por la combinación de materiales, porque yo también en una estructura puedo combinar materiales, ¿sí? O debo hacer un sinnúmero de procesos dentro de la estructura, como lo vimos, por ejemplo, con las estructuras trianguladas, ¿sí? El solo elemento rígido, que es uno de los componentes, por ejemplo, de una estructura triangulada, hace que él no sea el que soporte la carga, pero si él está unido a todos los demás elementicos que hay de la estructura triangulada en forma de triángulo, la estructura va a funcionar muy, muy bien. Pero ese elementico, el solo elemento triangulado, va a soportar unos esfuerzos o unas condiciones de la carga que como material tiene que vencerlos, ¿sí? Porque por ese elemento, conjuntamente con los demás, está recorriendo una fuerza que se está llegando al piso, al suelo. Entonces, ese componente, ese proceso, lo tengo que tener muy claro en el momento que yo interprete el plano, ¿sí? Cuando yo interpreto el plano de estructuras,
tengo que conocer exactamente qué es lo que está pasando con esa estructura para entenderlo claramente. Perdonen, por acá están solicitando. Carlos Arturo también me dice, profesor, condiciones y temperaturas. Claro, 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 y no solamente con, digamos, temperaturas, hay otras cosas. Por ejemplo, en las edificaciones altas, eh, eh, una de las fuerzas que también la estructura tiene que vencer es el viento. Por ejemplo, nosotros solamente pensamos en el peso, pero ya cuando una estructura sube en altura, los vientos son implacables y son muy fuertes y hacen una fuerza bastante considerable sobre la estructura, sobre la edificación. Entonces, realmente yo tengo que considerar, eh, sí, Carlos, las Torres Gemelas, pero de hecho, digamos, edificios de 5 pisos o de 10 pisos, ellos deben soportar cargas laterales. Entonces, ahora vamos a mirar esa parte, ¿sí? Entonces, eh, tenemos estos esfuerzos que se generan en las estructuras. La tracción, la flexión, la compresión, la torsión y la cizalladura o cortante. Normalmente se le llama cortante, pero también se le puede llamar cizalladura. Aquí les coloqué unos simbolitos como para definir claramente cada una de ellas. Por ejemplo, la tracción es estirala, ¿sí? Se ala de un lado para el otro. La flexión ocurre cuando se forma como un medio arco en un elemento eh, eh, apoyado, ¿sí? La compresión es cuando yo le hago fuerza en los dos sentidos, pero al contrario. Aquí lo estoy estirando en esta forma y aquí lo estoy comprimiendo. La torsión es cuando lo giro para un lado o para el otro. O sea, hago un torcimiento, ¿sí? Como un caucho cuando yo lo coloco de un lado. O cuando, más bien, el ejemplo del caucho no fue tan bueno. Más bien, por ejemplo, cuando se lava ropa y yo quiero exprimir el agua. Entonces, si yo lavo algo y le quiero exprimir el agua, lo retuerzo. Es un retorcimiento. Esa es la torsión. Esa es la torsión. Y la cizalladura o cortante es unos procesos que se generan en las partículas de la, de la estructura, del material, que hace que se deslicen unos contra otros. Se genera un deslizamiento de los elementos del material. O sea, hay un deslizamiento entre ellos. ¿Sí? Eso es lo que sucede en el cortante. Básicamente eso es. ¿Sí? Y ahí ya estaría todo. Pero veamos cómo funciona cada caso. ¿Sí? Entonces vamos a la tracción. El material, en este caso, de una estructura, es sometido a unas fuerzas que hacen que ese material trate de estirarse. ¿Sí? Recuerden que hay una ley de la inercia. La ley de la inercia dice que todo cuerpo que está en reposo tiende a estar en reposo. Y todo cuerpo que esté en movimiento trata de estar en movimiento. Entonces, para cada una de estas cosas funciona esa ley también. O sea que todo trabaja con procesos físicos, leyes físicas. Aquí, ¿qué es lo que se está intentando? Llevar las partículas hacia un lado y llevar las partículas hacia el otro. Miremos un poco más de eso. ¿Cómo funciona la atracción? Entonces, busquemos acá esfuerzo de tracción. ¿Sí? Esfuerzo de tracción. Entonces vamos a ver aquí imágenes y aquí nos muestran algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo,
aquí vemos esta barrita, ¿sí? Esta barrita la están estirando de aquí para acá y la están estirando por este lado. Entonces, al mismo tiempo se está estirando de un lado para el otro. O sea, la fuerza es igual en los dos sentidos. ¿Qué sucede con la barrita cuando se estira? Pasa esto. Se angosta aquí en la parte central, empieza a generar una pérdida de diámetro. Esto tiene un diámetro acá, entonces aquí se pierde el diámetro y empieza a adelgazarse. Y si yo sigo estirando, va a seguir pasando eso. Si esto es una barra de acero, si eso es una barra de acero, esto va a llegar a suceder, ¿sí? Cuando el esfuerzo es demasiado. Entonces hay un estiramiento acá, la fuerza va en este sentido y va en el otro, y la parte central de la barra va a empezar a perder este diámetro, a perder el diámetro que tenía. Y al perder el diámetro que tenía, de hecho, si lo pierde, ya la barra falló. O sea, ya la barra no resiste lo que ella estaba diseñada para resistir. Entonces uno dirá, no, pues ¿cómo hacen para estirar una barra de acero que es tan... O sea, si usted coge una barra de acero, pues trate de estirarla y usted no es capaz. Pero las fuerzas son tan grandes en las edificaciones, pueden ser por movimiento, puede ser por otra razón, las fuerzas son tan grandes que esto sucede. Entonces esto ocurre en el caso de que haya un esfuerzo de tracción. Entonces ese es un ejemplo muy clásico de lo que es la fuerza de tracción. Entonces la fuerza de tracción hace que eso funcione de esa manera, ¿sí? Miremos de pronto aquí. Este es un ejemplo clásico de lo que es la tracción, ¿sí? Entonces aquí se está estirando. Este elemento está anclado. Aquí hay este objeto aquí está anclado, ¿sí? La mano que lo sostiene es el ancla. Está aquí, es sostenido. Y esta mano lo que hace es estirar el caucho, ¿sí? Este caucho pues tiene un diámetro. Si yo lo estiro mucho, pues él se va angostando en su diámetro y llega un momento en que ¡pah!, se revienta. Aquí hay otro ejemplo de tracción. Entonces, por ejemplo, ahí la tracción, ¿sí? Entonces miren acá, el trampolín, hay una tracción aquí. Aquí, este también es una tracción, ¿sí? Cuando se juega a jalar el lazo. Entonces, lo que hay que evitar, es que esto suceda en la composición del material, ¿sí? Hay que evitar eso. Y entonces en el diseño de la estructura, lo que debo buscar es que esto no suceda en el material, ¿sí? Que no vaya a suceder en el material. Porque si eso sucede en el material, entonces vamos a tener ya inconvenientes. Aquí vemos, por ejemplo, ¿recuerdan las estructuras atirantadas? Las estructuras atirantadas tienen esa característica. Los cables están tensados. O sea que hay un esfuerzo de tracción en los cables. Pero los cables soportan esa tracción hasta un límite. Y se conoce ese límite. Si yo conozco este límite claro de la tracción de los cables de este puente, el cable va a funcionar perfectamente y no le va a pasar nada, porque yo conozco el límite y yo sé que los pesos y las fuerzas que soportan acá la vía del puente hacen que esos cables sostengan perfectamente la vía. Ahora, no es un solo cable, son muchos cables. Entonces, al ser muchos cables, se reparten la carga que está acá. O sea que hay una repartición de la carga. Se dice que ese proceso se denomina distribuir la carga.
Entonces, si yo distribuyo la carga, si yo distribuyo la carga, para ese cable va a ser más fácil sostener lo que tenga que sostener porque tiene todos los demás cables que están colaborando en el proceso del transporte de la carga hacia el piso. Pues aquí vamos a tener ese proceso en esas condiciones. Entonces, aquí ven que, por ejemplo, en este sentido se está haciendo tracción, yo puedo arrastrar algo y también se genera tracción, ¿sí? Pero igual, a todos los materiales, si esto es acero, si esto es otro tipo de material, si la carga es mayor a la resistencia del material, va a suceder lo que acabamos de que va a haber un adelgazamiento del diámetro de ese cable. ¿Sí? Es muy práctico esto. Este llega un momento en que no resiste la carga. Si esta cuerda no es lo suficientemente resistente para generar, para soportar las cargas de tracción, ella se va a partir, ella se va a reventar por ahí, ¿sí? Porque no es lo suficiente resistente. Entonces, la estructura debe soportar esa carga, pero no es la estructura en sí, es el material en el que está hecho. Entonces, la estructura como un todo debe soportar la carga, pero el material también tiene que soportar esa carga. Entonces, miremos fallas, cómo sería la falla en un esfuerzo de tracción, por tracción. ¿Sí? Miremos una falla por tracción. Entonces, eh, aquí se ve perfectamente esta rotura que hay acá. No sé si alcanzan a ver. Esta rotura de este muro con este objeto, yo no sé si esto es un muro, parece que es una placa de concreto completa, o sea, es un concreto fundido. El edificio de pronto tuvo un movimiento lateral y este elemento jaló para acá porque él está en su posición de anclaje en el cimiento y la parte de arriba hizo tracción hacia arriba y esta hizo tracción hacia abajo, ¿sí? Entonces la misma fuerza que se genera hacia arriba se genera hacia abajo, ¿sí? Entonces el material no resistió y hubo adelgazamiento de los elementos de acero y se fisuró por acá. Entonces se soltó. O sea que aquí se partió. Ese es un ejemplo de procesos de tracción. Aquí también había pero no se ve claramente. Están muy pequeñas las imágenes. Este también podría ser un ejemplo de tracción, este de acá, pero el elemento se fue hacia un lado. También ocurre con otro tipo de esfuerzo que puede suscitar en este tipo de columna, ¿sí? Entonces aquí podemos observar algunas fallas de esas estructuras a tracción. Miremos otra, por acá no muestra exactamente. Aquí vemos algunos ejemplos en dibujo, ¿sí? ¿Sí? En el caso por ejemplo, este tipo de inclinación del edificio. En este ejemplo, por ejemplo, aquí, qué pena, no el por ejemplo, eh, hay una tracción hacia este lado porque el edificio se está colapsando en este sentido, ¿sí? Hay un colapso y aquí puede haber una falla de tracción. En los muros, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, un muro en esta forma que se corta, es porque hay una fuerza de tracción en este sentido. ¿Sí? Miren, aquí se alcanza a ver algo. Fallo por tracción, ¿sí? Entonces,
Se separan los ladrillos en ese punto. Donde es más débil el material, ahí también hay que tener en cuenta eso. Donde el material es más débil, por ahí es por donde falla. Esa es una característica fundamental de eso. Bueno, entonces está claro lo de la tracción. Y la otra, pues sí es bueno conocer fallas. Aquí hay una falla impresionante de tracción. Esta falla de este muro. Bastante fuerte esa falla. Se ven casos pues bastante considerables. Listo. Entonces ese es el primer proceso de falla. ¿Sí? No hay nadie por acá. Listo. Vamos con el segundo esfuerzo. La flexión. Este es muy común. Este sí es, este es de lo común que hay. El fallo por flexión. Entonces, ¿qué es la flexión? La flexión es como una batea, aunque mínima, esa se ve mínima en las estructuras, pero ella se genera precisamente por la carga que tiene aquí central y produce que este elemento se arquee. Eso es lo que se genera en la falla por flexión. Entonces miremos la flexión. ¿Qué es la flexión? ¿Sí? ¿Qué es el esfuerzo de flexión? Esfuerzo de flexión. Es este problema. ¿Sí? En los planos, muchas veces ustedes van a ver este tipo de, aunque esto se llama, esto que está acá, este dibujito que está acá, se llama diagrama de esfuerzo del cuerpo libre, o sea, ¿sí? Diagrama de esfuerzo libre, del objeto libre. Este es un objeto, está en libertad. Aquí tiene un apoyo y aquí tiene un apoyo, ¿sí? Esos son los apoyos. Cuando yo le cargo una carga a esto, entonces este elemento que está suspendido entre estos dos apoyos trata de generar esta parte. Por ejemplo, si ustedes ponen un puente con una tabla de madera, si ustedes pasan por la tabla, entonces ustedes sienten que la tabla, cuando usted está en el centro, ella como que baja, como que tiende a bajar. No se rompe, pero baja. Por qué no se rompe? Porque las fibras, todo el material soporta el peso suyo. Si yo le pusiera una carga mayor, pues ella baja más. Y a medida que yo le voy colocando carga, pues ella va bajando hasta que llega un punto en que ya no soporta toda la carga que tiene y falla, se rompe. Pero el hecho, en el caso de la tabla, que es un material de madera, la madera es un material muy flexible. Entonces ella entre sí, porque ella está constituida por fibras en su interior, en su parte física como madera, entonces ella, como es flexible, ella se va a notar muy fuertemente este arqueo por ser flexible. Pero por supuesto que no es por el hecho de que sea flexible va a aguantar mayor carga, ¿no? Es por el proceso de sus fibras que llegan a un momento en que ya no soportan la carga a la cual está ella destinada para soportar. Entonces vamos a ver este arqueo. ¿Sí? Este arqueo se le denomina flexión. Las cargas vienen en este sentido, ¿sí? Vienen en este sentido. Y lo que está tratando de hacer este elemento horizontal es que la carga que viene acá, las cargas que vienen acá, él ya lo que está buscando es tratar de llevarlas al apoyo y que lleguen al suelo. Entonces se vienen por este lado, se vienen horizontalmente y llegan al apoyo y son transmitidas al suelo. Esta geometría
realmente no funciona adecuadamente con las cargas. ¿Por qué? Porque la carga que viene en este sentido siempre va a ser vertical. Y para la carga es muy complejo, para la carga es muy complejo hacer un giro de 90 grados para volver a llegar a hacer un giro de 90 grados. Sin embargo, lo hace, ¿sí? Porque no tiene más por dónde llegar al suelo. No tiene otra forma de dónde llegar al suelo. Entonces se va por el material, se va por este eje, ¿sí? Por este eje, y llega al apoyo donde es transmitida al suelo. Lo mismo sucede en este lado. O sea, las cargas desde la mitad, unas se reparten hacia un lado y las otras se reparten hacia el otro. Según la posición de la carga, pues va a ser mayor el esfuerzo. Si esta carga, por ejemplo, aquí vemos varias flechitas. ¿Qué quiere decir esas varias flechitas? Que la carga completa está distribuida en toda la longitud de la viga. O sea que hay una distribución completa a partir de este punto hasta este punto. Entonces tenemos una distribución de la carga. Pero yo puedo tener una carga que no sea distribuida. Por ejemplo, yo puedo tener que aquí no haya carga, aquí en esta parte derecha, puede que no haya carga, y que de aquí para acá sí haya carga. Entonces el esfuerzo mayor se está generando en este lado, porque las cargas están tratando de llegar más rápido acá. Aunque la carga también está tratando de meterse por este lado, pero como hay menos carga, pues ella busca hacia donde le quede más cercano el apoyo. Entonces, esta que está en la mitad distribuye la carga exactamente igual para todos los dos lados. Pero esta que está acá, hay mayor carga para acá que para este lado. Aunque se distribuye entre las dos. Pero como está no del centro, sino hacia un lado, esa carga va a tender a llegar a este apoyo más que llegar a este apoyo porque está más lejos. Esta, con mayor razón, va a llegar más a este apoyo que a este, pero una parte de ella sí se va para este otro apoyo. Y así sucesivamente va a pasar con la fuerza que va, que se coloca encima de esta viga, de este elemento horizontal. Entonces se produce este arqueo, y este arqueo es lo que llamamos flexión. Si el material, miren acá esta figura es bien especial. Hay otra ley física que dice que para cada acción hay una reacción, ¿sí? Para cada acción hay una reacción. ¿Cuándo funciona esa ley física? Vamos a mirarla. Acción y reacción, ¿sí? Acción. Vamos aquí vamos a poner aquí para que Google no se vaya a equivocar. Física. Acción y reacción. ¿Sí? Este ejemplo es muy clásico. ¿Sí? Si yo me apoyo en la pared, en esa forma, si yo le hago, por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio de calentamiento, digamos, ejercicio físico, pues para mantenerme en forma y todo. Entonces uso la pared como apoyo. Entonces yo pongo las manos sobre la pared. Y mi cuerpo, el peso de mi cuerpo está apoyado en los pies y en las manos. Están tratando de, inclusive, aunque con muy poca fuerza, lo que está haciendo es tratar de mover la pared. Pero la pared está quieta allí y ya no se va a mover. ¿Sí? Porque la pared le puede hacer un esfuerzo, una fuerza contraria a la fuerza que usted está haciendo. Entonces, aquí se hace la, la acción, acá, la roja es la acción que yo hago sobre la pared, y inmediatamente la pared me genera una reacción al contrario, de la misma calidad de fuerza. Si yo le aplico 5 kilos en ese proceso,
la pared me devuelve a mí 5 kilos en el otro sentido. O sea, ese proceso físico siempre, ¿sí? Siempre va a ser igual. Aquí está la definición. La ley de acción y reacción afirma que si un cuerpo A ejerce una fuerza llamada acción sobre otro B, este último B ejerce otra fuerza llamada reacción de igual magnitud o valor y dirección, pero de sentido contrario sobre el primero. ¿Sí? Entonces, esa es una condición fundamental de la acción y la reacción. La pelota, cuando yo disparo la pelota contra el muro, ella va a rebotar. ¿Por qué? ¿Por qué rebota? Porque el muro le hizo una acción. La acción fue cuando la pelota golpeó el muro, pero el muro le hizo la reacción a la pelota y entonces ella rebota. Lo mismo contra el suelo. En las armas de fuego funciona igual. Cuando se dispara la bala y estalla el componente explosivo acá, sale la bala disparada, la pistola trata de irse para atrás. ¿Sí? La pistola trata de irse para atrás con la misma fuerza con la que salió la bala. Todo eso funciona. Aquí no sé si han visto eh, por ahí se ve mucho como un adorno de escritorio. Entonces esta bola toca acá y inmediatamente golpea esta, se viene y ella misma con la misma fuerza golpea en el otro sentido. Entonces, todo ese proceso, el globo, los aviones funcionan así. Un avión, ¿por qué vuela un avión? Porque el motor le ejerce una presión hacia adelante. Pero el motor, ¿por qué le pasa eso? Porque los gases que se queman dentro del motor salen disparados hacia atrás. Entonces empujan el motor hacia adelante. Esa es la acción y reacción. Entonces en nuestro caso, cuando la carga está aquí en la estructura, en este punto, inmediatamente se generan en los apoyos se generan reacciones iguales. Yo genero la carga acá y el apoyo me genera una carga, una reacción al contrario. Entonces, aquí está la acción, aquí está la reacción. Lo mismo acá, en esta figura, se genera. Entonces, si el material no es suficientemente adecuado, esto va a suceder, esto va a pasar, me va a generar una flexión. Miremos fallas por flexión. Fallas por flexión. Normalmente la flexión se genera en las vigas. Entonces miremos una falla por flexión. Eh, Aquí no veo. En vigas. Pongámosle aquí en vigas. Aquí hay una falla por flexión. Mire ese desastre que generó ahí. ¿Eh? Y mire el arqueo que se generó acá. Posiblemente esto fue de un sismo o algo parecido. Aquí se ve la viga, le aplican la carga. Aquí están haciendo una simulación. Están mirando cómo se comporta esta viga con ese concreto. Entonces le colocan un peso, le hacen una fuerza hacia abajo y miran hasta qué punto empieza a fallar. Cuando empieza a fallar, ahí es donde miden hasta dónde resistió la carga que se le colocó. O sea, ella la falla. Hay que fallarla. ¿Por qué hay que fallarla? Porque tenemos que saber hasta dónde este material fue suficientemente fuerte para resistir la carga que se le fue adicionando acá. Entonces empiezan a aparecer estas fisuras y por último se rompe. ¿Sí? Por último se rompe. ¿Dónde vemos otra falla? Aquí se ve otra falla de una viga a flexión. ¿Sí? Aquí también se aprecia la fisura que se va generando.
Este es otro proceso. Este de acá ya lo vamos a ver. Es el último esfuerzo que vamos a ver. Fallas por flexión. Entonces, la falla por flexión es fundamental. Tengo que entender claramente qué es lo que sucede con el material cuando está apoyado. Vamos con el otro, la compresión. Entonces, es lo contrario a la tracción. Entonces, en este caso, la tracción es hacia afuera y la compresión es hacia adentro. Entonces, vamos a ver esfuerzo de compresión. Esfuerzo de compresión. A los que entraron ahora, les coloco la asistencia para que la vayan llenando. Esfuerzo de compresión. Aquí el esfuerzo de compresión es lo contrario. Entonces, un material al que se le produce una carga al contrario que la tracción. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, los diferentes tipos de esfuerzos. Entonces, en este caso, la compresión, el que estamos viendo, miren lo que sucede. Aquí en la tracción, el material se estira y se adelgaza. Aquí en la compresión, el material se encoge y se pone más robusto, aumenta su diámetro, aumenta su diámetro. Aquí está mejor. ¿Sí? Cuando yo lo comprimo, el material trata de, la fuerza trata de salirse por los lados. Entonces se abulta, se genera un abultamiento. ¿Sí? Esa es la compresión. Aquí también podría ser, ¿sí? Este también es otro ejemplo. Comprimo y en la parte central es donde se abulta. Se vuelve un nódulo allí que puede ser muy peligroso. Aquí tenemos otro ejemplo, una barra normal que tiene una compresión adecuada para su diámetro y para su material, es adecuada. Aquí se le aplica mayor carga y empieza a generar ya el abultamiento. Aquí se aumenta la carga y ya el abultamiento es mayor. Aumentamos la carga y miren, ya se vuelve de esta manera. Y aquí se aumentó demasiado la carga y ya el material trata de salirse. Cuando yo lo comprimo más, si yo le hago mayor compresión, llega un momento en que hay rotura. Hay rotura aquí porque el material trata de salirse de ahí. Eso es lo que hace la compresión. Entonces, ¿a quién afecta harto la compresión? Pues afecta normalmente a las columnas. ¿Sí? A las columnas. Las que me soportan a mí el edificio. Entonces, aquí hay un ejemplo. Este elemento que está aquí, o sea, todos estos elementos están soportando el peso de la cubierta. Y al soportar el peso de la cubierta están siendo, perdón, al soportar el peso de la cubierta están siendo comprimidos con respecto al suelo. ¿Sí? Aquí se están comprimiendo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en ese ejemplo. ¿Sí? Por eso en estos edificios de la antigüedad, estas columnas eran súper gruesas. Miren, la forma de grosor que aparece allí. Perdón. Porque esto era piedra. Aquí no había nada que les ayudara a soportar. Nosotros no podían hacerlas más delgadas porque no les resistían los pesos que tenían arriba. Arriba también era peso de piedra. Entonces ellas tenían que soportar. Y la otra es que son muy juntas, miren. Los espacios entre cada una de ellas es muy alto, es muy bajo, porque precisamente tenían que poner muchas para poder soportar la cantidad de peso que había acá. Entonces, esa era la característica de ese tipo de... Entonces, miremos acá
los fallos por compresión. Ahí sí que se van a ver fallos, falla por compresión. Esta es una falla formidable por compresión. Y miren el tamaño de la columna así súper gruesa, pero la compresión fue tan fuerte que miren cómo la volvió. De pronto otras columnas fallaron al lado y ella no soportó el peso solita, ¿sí? Porque a medida que van fallando las demás, pues a las que quedan les va a tocar soportar ya todo el peso de la construcción. Y resulta que no alcanzó y se generó este fallo. Aquí también hay un fallo por compresión. Miren este, donde los aceros se ponen, se doblan en esta forma. ¿Sí? Aquí se ve mejor. Mire el acero aquí como se abrió. Porque eso es una falla por compresión. ¿Sí? Aquí también se ve una falla por compresión. Miren el acero se sale de la armadura y se dobla. Porque el, el, la compresión que se generó eliminó el material de acá y el acero no es bueno para la compresión. Ahora miramos esa parte del material como tal. Entonces aquí vemos el ejemplo, falla por compresión, esta que está acá. ¿Sí? El material se expande en la mitad y falla y se disuelve. Se vuelve, aquí vemos esta por ejemplo, falla por compresión. Aquí también vemos una falla por compresión, mire cómo volvió la columna. Y semejante columna, mire la escala. ¿Sí? Mire las personas. Antes ellos muy, muy héroes, meterse ahí una columna ya fallada, que uno no sabe dónde ya no soporte más la carga y suceda algo allí. Aquí también vemos otra falla por compresión, miren. Cuando nosotros hacemos concreto, ¿sí? Cuando se fabrica concreto, una de las características que se debe hacer en obra es precisamente revisar la resistencia que se obtiene en esa fabricación de concreto. Entonces, si en una obra se hace concreto, el concreto debe ser analizado para mirar qué resistencia está obteniendo. ¿Por qué? Porque en los planos normalmente se especifica la resistencia del concreto que se debe utilizar cuando se va a hacer una construcción de estas. ¿Sí? Entonces se dice, la especificación de... ¿Quién hace eso? El ingeniero civil. El ingeniero civil dice, la especificación del concreto de la mezcla es de tanta resistencia. Entonces se hace una prueba de compresión, ¿sí? Lo que se llama las pruebas de compresión. En cilindros. O sea que se hacen se llenan unos cilindros, que ustedes los han visto por ahí en las calles, y se llevan al laboratorio y se estallan, haciéndole la prueba de compresión. Miremos esa prueba que se hace. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El cilindro, se fabrica, el cilindro se llena con estos elementos, ¿sí? Aquí se llena el concreto que se va a fundir en la obra, ¿sí? Entonces lo que se hace es hacer estos cilindros, se hacen varios, se ponen a remojar un día o 2 días,
Se conoce la resistencia que tiene el concreto a los 28 días, entonces se calcula la resistencia al día o al día siguiente y se llevan a una máquina. Esto es un gato, esto es una prensa, se colocan allí y se les genera una carga de compresión. Aquí vemos la carga de compresión, se coloca el cilindro y aquí se genera la carga de compresión. Y se revisa en qué momento el material empieza a fallar. Cuando yo hago la prueba, entonces se revisa exactamente en qué momento, o sea, el momento exacto en el cual falla el material. Y ahí se obtiene la resistencia. Aquí hay una falla por compresión y ya sabemos la resistencia de este material en el cual fue preparado. Entonces, si la resistencia de este concreto es igual o superior a la especificada en planos, está perfecto. Pero si la resistencia dio por debajo de la resistencia especificada en los planos, hay que demoler. ¿Sí? Hay que demoler. Entonces, normalmente eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Para corroborar que el concreto funciona adecuadamente a la compresión. ¿Por qué? Porque es que el material sometido a compresión en las construcciones es el concreto. El concreto funciona muy bien a la compresión. Es de los materiales que trabaja muy bien cuando yo lo comprimo. El acero funciona muy bien a tracción, entonces es un material que yo puedo estirar y él me va a resistir mucho estiramiento sin dañarse. Entonces, ¿qué se hace cuando se construye? Cuando se construye, se combina el acero con el concreto. Entonces, estructura de acero, de concreto y acero. Pongámoslo aquí, eso se le denomina concreto reforzado. Concreto reforzado. Entonces las estructuras de concreto reforzado es esto. Esto es lo que ustedes normalmente ven en las construcciones de cuando se están haciendo. Se ven todos estos aceros, ¿sí?, armados, se hace una armadura en concreto, miren, perdón, una armadura en acero, aquí está la armadura, estas son armaduras en acero, ¿sí? Esto se hace en obra y se llenan de concreto. El acero funciona muy bien a la tracción, a la tracción es excelente para funcionar, y el concreto funciona muy bien a la compresión. Entonces, miremos esta armadura es tremenda el armado de ese elemento como tal. Aquí vemos cuando ya le están colocando el concreto a la armadura. Aquí están los aceros y se le coloca el concreto a esa armadura. Aquí vemos otro ejemplo. Estas son las armaduras en acero y esto se llena de concreto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? En ese caso, sucede que esta estructura va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque está soportando el esfuerzo de tracción y el esfuerzo de compresión. A su vez, cuando se hace el diseño de esta estructura, ella también tiene que soportar los demás esfuerzos. Tiene que soportar el de tracción, el de flexión, en este caso el de compresión, y vamos a ver el de torsión. ¿Sí? Entonces miremos el de torsión. ¿Cómo funciona el esfuerzo de torsión? Entonces, esfuerzo de torsión. Entonces, el esfuerzo de torsión, aquí está bien ejemplificado cuando yo utilizo un destornillador. ¿Sí? Entonces, en el destornillador lo que hago es
aplicarle una fuerza en un sentido contrario al eje. ¿Para qué? Para que rote. Esa rotación hace que el tornillo gire y penetre acá la madera o el acero o lo que yo esté haciendo en ese proceso. En una estructura va a suceder esto. Si yo tuerzo la estructura, me va a generar esto. ¿Por qué? Porque aquí está anclada. Entonces yo genero una torsión en un sentido. ¿Sí? Aquí se ve la torsión. Entonces, como les decía, si estoy lavando un trapo y quiero sacarle la mayor cantidad de agua, lo tuerzo. Le hago torsión. Y con esa torsión lo que hago es comprimir las partículas, las fibras del trapito y me saca el agua que esté allí. Me saca una gran cantidad de agua, no toda, pero sí me saca mucha parte del agua. Pero yo lo que estoy haciendo es un proceso de torsión con el material. Entonces estoy torciendo el material. Este esfuerzo se genera también por movimientos laterales. O sea que, ¿cuáles fuerzas tenemos? Tenemos una fuerza vertical que es hacia abajo, o sea, el peso de la construcción que me está generando una fuerza hacia el piso, hacia el suelo. Y está el otro esfuerzo que es el esfuerzo de lateral, ¿sí? Por ejemplo, un movimiento sísmico. Un movimiento sísmico tiene varias connotaciones. El edificio, cuando se genera un movimiento físico, sube y baja. Esa es una. Empieza a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Como el proceso físico del movimiento sísmico es una onda, haga de cuenta que estuviera como en el agua y si fuera como una embarcación, él sube y baja, pero a la vez se ladea para un lado y para el otro. O sea que empiezan a haber cargas en un sentido y en el otro sentido, o sea, cargas laterales. Entonces no solamente se generan cargas de arriba hacia abajo, sino que se generan cargas laterales. Entonces el edificio es sometido a todo eso. El proceso constructivo del edificio tiene que soportar todas esas cargas. Tiene que soportar tanto las cargas laterales que se generan como las cargas verticales que también se generan. Y se aumentan, si él tiene una capacidad para soportar una carga determinada, cuando hay un movimiento sísmico esa carga se multiplica por 5, por 10, por 20. ¿Sí? Se amplía porque el edificio empieza a moverse y cuando un objeto está en movimiento, un objeto está en movimiento, se mantiene con ese movimiento. ¿Sí? Lo que nosotros hablábamos ahora de que si un objeto está en reposo, tiende a estar ahí en reposo. Pero si está en movimiento, él tiende a seguir en movimiento. Él no trata de parar solito. ¿Sí? Él para es porque otras fuerzas ayudan a que pare. Si yo voy en un carro y se apaga el motor y no tengo más gasolina, el carro sigue, pero él se va deteniendo. ¿Por qué se detiene? Porque las llantas tienen un roce con la carretera y la carretera le está haciendo una fuerza al contrario. Entonces lo detiene. ¿Sí? Si él no tiene más fuerza para seguir adelantándose, él para solo. ¿Sí? Él se queda quieto solo. Pero llega un momento en que ya no tiene más fuerza para seguir en movimiento. Pero es porque hay algo que lo está... Pero si estuviera en el espacio, que es lo que ocurre con las naves espaciales, cuando las lanzan de un planeta a otro, que en estos días hablaron del Voyager que ya se salió del sistema solar, él salió con una inercia. Allá no hay nada que lo detenga. O sea, no hay una fuerza adicional que lo detenga. Entonces él sigue con la velocidad que tenía y sigue. Si hay alguna fuerza que lo detenga, pues él se detiene, pero allá no hay nada que lo roce, ni viento, ni nada por el estilo, entonces mantiene su velocidad hasta donde le alcance esa velocidad.
Entonces, a eso es lo que sucede con, eso, con los procesos físicos. Entonces, tenemos ya esa parte de la fuerza de torsión. ¿Sí? Miremos aquí una falla por torsión. Por torsión. ¿Dónde hay torsión? No hay aquí. Aquí por torsión. ¿Sí? Este es un ejemplo clásico de una falla por torsión. Un material metálico lo torcieron y mire como él eh, empezó a degradarse el material. Aquí se ve una falla por torsión, ¿sí? Miren. Entonces, aparecen fisuras en este sentido, miren. Como si, miren que parece una espiral, ¿sí? Se va hasta el otro lado, se devuelve, se va hasta el otro lado. Porque hubo una torsión en ese sentido. Eh, en los edificios altos pasa mucho. Cuando son muy altos, el edificio está anclado al piso, al suelo, y en la parte superior trata de hacer como un látigo. ¿Sí? Cuando él se mueve, trata de hacer un látigo, porque es muy delgado, es muy alto. Entonces, el edificio trata de girar hacia un lado y trata de girar hacia el otro lado. Eso le pasa a los edificios altos. Pero ellos deben estar diseñados para, para poder soportar esas cargas, porque si no se caería. ¿Sí? Se caería. No veo aquí esfuerzos por torsión. Se ve muy poco esfuerzo por torsión. Aquí hay un ejemplo de un esfuerzo por torsión. De este, ¿sí? La parte superior tiende a estar quieta por la ley física de que un objeto tiende a estar en reposo cuando está en reposo. La parte de abajo se mueve y hace la torsión por su propio peso. O sea, los pesos del material hace que eso suceda. Y el último esfuerzo es la cizalladura o cortante. Entonces miremos esfuerzos de cortante. Esfuerzo de cortante. Entonces el esfuerzo de cortante es este. ¿Sí? Yo aplico una carga al objeto, hay una reacción de ese objeto, del material, y él trata de desplazarse uno con otro. Miren, parece como si yo le hiciera a ver, como si yo tuviera, imagínense, yo coger un número de monedas una sobre otra con los dedos, ¿sí? Entonces tengo un paquetico de monedas la misma denominación y las comprimo con mis dedos. Entonces ellas, mientras yo las tenga comprimidas con mis dedos, ellas se van a mantener allí. Pero si yo dejo que, si yo no hago la suficiente compresión, yo empiezo a ver que una moneda contra otra empieza a deslizarse por acción de la gravedad o por otra situación. Entonces empiezan a deslizarse una sobre otra. Eso mismo le sucede a los materiales. Cuando yo les aplico una fuerza, el material va a tratar de generar una fuerza al contrario y las partículas del material tratan de deslizarse una contra otra. Empiezan a deslizarse unas entre otras. Ese deslizamiento es lo que genera el cortante. Eso se llama cortante. Entonces, cuando eso sucede, ¿cuándo sucede eso? Miren que aquí hay una carga en este sentido y otra carga en este sentido. Entonces miren que la carga está acá, la otra carga está acá, entonces por aquí puede producirse un cortante. ¿Sí? Eso es lo que hay que evitar. ¿Sí? Eso es lo que hay que evitar en el material, cuando yo le... ¿sí? Esfuerzo de cortante.
Entonces, el esfuerzo se genera en este caso. Bueno, ahí no está muy bien explicado. Ah, pero aquí sí, bueno, pero es que son miniaturas estas imágenes, ¿qué tal? Aquí se ve el cortante, ¿sí? Es como si yo le pasara un programa. Un ejemplo clásico de cortante es la tijera con una hoja de papel. La hoja de papel es un material normal, pero cuando yo le pongo la tijera, si ustedes ven, hay muchas veces que dicen que la tijera hay que sacarle filo, y realmente a las tijeras no hay que sacarle filo, ¿sí? Porque ya son dos placas que están una al lado de la otra. Cuando yo le coloco la hoja de papel y la una sube y la otra baja, pues por ese medio se separan las fibras del papel y se cortan. Eso es lo que sucede. Entonces hay un cortante. Eso es el proceso que se genera en ese caso. Aquí también se ve una cizalladura en este sentido. El material no soportó la carga que viene en este sentido, se desplazó hacia acá, hacia la izquierda, y se generó el cortante. Miremos la falla por cortante, que ya creo que por ahí la habíamos visto. Digámosle que en vigas, listo. Aquí se ve perfectamente, mire, cómo se desplazó el material en este sentido, ¿sí? Aquí en este ejemplo también se ve, el cortante normalmente se genera en los apoyos, muy cerca a los apoyos. Cuando sucede esto es porque aquí hay un apoyo, entonces el cortante se genera en esa parte. Miremos acá, ¿sí? Miren este pórtico, este peso de esta viga fue tan grande que no soportó la carga y se desplazaron las partículas en un sentido y en otro sentido. Entonces ahí se genera ese cortante. Aquí se ve otro cortante, otra falla de cortante. Este sí que se ve mejor. Se le aplica la carga, no pudo soportar el peso, entonces o el mismo material no soportó el desplazamiento de partículas y se generó la falla de cortante. Esto también le sucede a las columnas, o sea, la misma columna también puede generar un proceso de esta manera. Aquí hay un cortante en muro, miren, nuevamente. Bueno, ejemplos todos los que quiera. Aquí, por ejemplo, vemos cortante acá y aquí por compresión. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿qué hacemos en la estructura para evitar esto? Entonces, lo que yo les mostraba. Entonces, por ejemplo, en las vigas o en las columnas se colocan las barras de acero, pero también se colocan unos anillos. Esos anillos se llaman estribos. Estribos, vamos a decirle que en columnas, estribos de la armadura. Armadura de una columna. O de una viga, puede ser. Digámoslo aquí de concreto. Entonces, miremos este bien especial, este que se ve acá. Este. En los planos ustedes van a ver esto. Esto lo van a ver ustedes en los planos. Y este elemento que se ve aquí como un anillo, esto que está acá, se llama un estribo. Este elemento. El aro que envuelve todas estas barras. Esta es una barra, esta es otra barra, así sucesivamente. Pero aquí hay un aro, ¿sí? Alrededor de esas barras. Ese aro se llama estribo. Y ese estribo mantiene las barras en su sitio. O sea, cuando yo llene de concreto y empiecen a haber cargas allí, el estribo lo que va a buscar es que no se abran esas barras. Pero también me va a proteger
de unos esfuerzos que se generan. Mírenlos acá. Aquí está la columna, esto es concreto, aquí vienen las barras y aquí viene el anillito que lo vamos a llamar estribo. También se le llaman flejes. Aquí, por ejemplo, en este caso, cuando es redonda, muchas veces se hace en espiral. ¿Sí? Se hace el mismo proceso, pero en espiral. No se hace así cuadrado, sino que se hace en espiral. En este caso, lo vamos a ver aquí en corte, en sección, y aquí lo vamos a ver en alzado. ¿Sí? Cómo se observa el estribo en alzado. Entonces, en el plano ustedes van a ver dos lineecitas acá y van a ver un montón de líneas en este sentido. Esas líneas son estribos. Esas líneas son estribos. ¿Sí? Entonces yo tengo que entender claramente cómo funciona el plano estructural. Bueno, este no se ve bien, un plano muy pequeñito. Aquí lo vemos. Entonces miren que aquí los estribos los colocamos muy junticos y aquí los colocamos muy separados y muy junticos. ¿Por qué se colocan junticos aquí? Para evitar el esfuerzo de cizalladura, o sea, el cortante. Igual acá, para evitar esfuerzo de cortante y posiblemente acá también haya un esfuerzo de cortante. Entonces, donde se colocan muy juntos es para evitar el esfuerzo de cortante. Aquí que están separados no implica que haya cortante, ya se estudió el análisis de esta columna o de esta viga, esta es una columna, se estudió el análisis, se hizo el respectivo diseño y se llegó a la conclusión de que en este sitio tenía que haber muchos estribos juntos a una distancia determinada. Eso lo calcula el ingeniero calculista o civil y él me define cuántos estribos tengo que colocar acá, cuántos estribos tengo que colocar acá y a qué distancia y cuántos estribos tengo que colocar acá y a qué distancia. Lo mismo aquí en la parte central también me dice a qué distancia. ¿Dónde aparece eso? En los señora, perdón. Sí, claro, claro. Sí, yo estoy haciendo. Sí, señora. Sí, perfecto. Y hay que tener en cuenta que lo que estamos buscando es evitar el esfuerzo de corte, de cortante. O sea, ese que nosotros veíamos acá, ¿sí? Este esfuerzo, esta parte que le está sucediendo a la, a la, a la estructura en el momento que se le aplican las cargas. Entonces, con ese sistema empezamos a hacer nuestras armaduras. Aquí vemos, por ejemplo, cuando la armadura es cuadrada, entonces colocamos los estribos y cuando la armadura es redonda, la hacemos en espiral. ¿Sí? Y esos estribos deben llevar unos ganchos, que a medida que se va colocando uno sobre otro, va girando, este gancho tiene que irse poniendo en el otro sentido, en el otro sentido y así sucesivamente. No se pueden colocar en el mismo sitio. ¿Sí? Entonces, en últimas, lo que vemos es esta estructura aquí. Vemos este elemento de esta manera. ¿Sí? Y aquí vemos cómo utilizamos ese refuerzo y aquí vemos lo que dice nuestra compañera, que es la parte confinada y la parte no confinada. Aquí estamos tratando de evitar el esfuerzo de cortante, aquí estamos tratando de evitar esfuerzos de flexión. ¿Sí? Entonces, eso todo lo van a ver ustedes cuando empecemos a mirar el plano, cuando vemos los planos estructurales, cómo van siendo diseñados estos elementos para entender qué es lo que estamos mostrando en el plano. Aquí vemos un plano donde muestran los estribos, las barras, la forma de los estribos y la forma de instalarlo. En el plano tiene que aparecer todo eso. ¿Sí? En el plano tiene que aparecer la forma de colocarlos, decir qué tipo de estribo, qué espesor tiene el estribo, el diámetro de la barra, toda la parte técnica de todo lo que es la estructura en concreto que se está generando para todos los objetos que nosotros tengamos en la parte estructural.
Y de eso se desprende que haga que se generen todas estas armaduras. O sea, la persona que va a construir al leer los planos sabe cómo instalar cada una de esas barras de acero para poderlas llenar con concreto. De eso se trata eso. Aquí están ya armando la armadura, ¿sí? Y se van colocando los estribos. Todo eso repercute en estos 5 esfuerzos. Cuando nosotros veamos los planos, entonces vamos a entender por qué se colocan esas barras de esa manera, para qué se colocan y cómo se colocan en el momento de hacer la construcción, porque tienen que soportar todos estos esfuerzos que nosotros acabamos de ver.